Hola de nuevo a todos. Creo que hay pocas cosas que pueda decir del siguiente ponente que no sepáis todos ya. Escritor, investigador, periodista. Quizás no sepamos cómo definir a un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de lo que nos rodea. Sus primeros pasos como periodista los dio aquí, en Murcia, en el periódico La Verdad. Es autor de numerosos bestsellers con más de 12 millones de ejemplares vendidos y durante las últimas 4 décadas ha escrito más de 50 libros. Además, es mundialmente conocido por su saga de novelas Caballo de Troya. A lo largo de su dilatada carrera, ha realizado numerosos viajes por todo el mundo a fin de recopilar la información para sus obras. Y hoy nos deja su conferencia coloquio con JJ Benítez. Compañeros, que se vea un poco más al público, que Juanjo quiere ver las caras de quien pregunta, ¿vale? Poner luz. Y a nosotros nos podéis bajar un poquito. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo soy un intruso, porque iba a subir Juanjo solo, pero me ha pedido que esté aquí con él, así que para mí siempre es un honor. Juanjo, bienvenido otra vez a Murcia, que es un trocito también de tu corazón y de tu tierra, digamos. Muchas gracias, sí, es un trozo muy importante. Hace 51 años que aparecí yo por esta Murcia, bueno, era mucho más chiquita y más familiar, y ahora está muy cambiada, ¿no? Para mejor, creo yo, pero bueno. Y bueno, pues aquí estuve, enero del 66, primer trabajo profesional. Me dieron a elegir entre el comercio de Gijón, cuando entonces se podía elegir un puesto de trabajo, ¿no? Y La Verdad de Murcia. Y yo me quedé mirando al director de la Escuela de Periodismo de Pamplona y le dije, ¿dónde hay más sol? Y me dijo, hombre, Murcia. Dije, pues me voy a Murcia. Y la verdad es que fueron 2 años, hasta que me reclamaron para hacer la mili, 2 años inolvidables, donde la gente, sin conocerme, me acogió en sus brazos. Conocí a los periodistas más increíbles, entre ellos probablemente el mejor de Europa, sin la menor duda, que es Pepe García Martínez. Yo incluso recomiendo, es muy difícil de conseguir, pero recomiendo un libro suyo que se llama A estribor la Costa Blanca, que a mí me sirve de cabecera. Cuando estoy muy vacío, pues echo mano del libro y me reconforta. Yo lo recomiendo encarecidamente. En fin, fue una época preciosa. Di mi primer beso en Murcia. Ya fuiste tardío, ya. Pero luego, en fin, aquella historia no salió adelante y me tuve que marchar de Murcia. Y pasó algo increíble. Yo nunca imaginé que me iba a marchar de Murcia con lágrimas en los ojos. Repito, fue una gente asombrosa, cálida, generosa, entrañable, y con un sentido del humor que yo no he visto cosa igual. Muchas gracias por el murciano. Tenemos a toda esta gente delante. Ha habido, me imagino, que de empezar a bombardearte con preguntas. Ya hemos visto que todo el mundo quiere que le firme el libro. ¿Quieres decir alguna cosa o directamente pasamos a que le hagas preguntas? Yo prefiero siempre el coloquio directamente con las personas, para que cada uno, si tiene alguna duda, pues lo plantee. A mí no me gusta, primero no me gustan los actos públicos y no me atrevo a decir que este es el último, pero lo voy a intentar. Yo creo que entenderéis por qué llevo muchos meses diciendo que este 4º congreso iba a ser algo histórico. Alguno empieza a entenderlo, ¿no? Bien, preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Sobre lo que ustedes quieran,
fin, cuestiones, libros. que yo sepa responder o quiera. Sí, porque algo que me dijiste hace poco cuando te hice una entrevista, digo, ¿no te da miedo enfrentarte a 600 personas preguntando? Y me contestó este señor que dice, miedo ninguno, no hay preguntas indiscretas, en cualquier caso serían las respuestas. A mí me dan miedo las mujeres y los ordenadores. Mira, tenemos una pregunta por aquí. Rompemos el hielo, vamos. Hola. Un placer que estés aquí, Juanjo. Te sigo desde el año 2000, en que cayó en mis manos tu libro de Caballo de Troya, y quería hacerte una pregunta respecto a él. Yo, independientemente a la respuesta que tú me des, para mí ese libro fue ya la confirmación de que ciertamente Jesús de Nazaret estuvo aquí, ¿no? Y me enamoré de él. A partir de ese momento mi vida cambió. Y la pregunta es, ¿existió realmente ese mayor o fue un invento tuyo? No, hay muchas personas que piensan y creen y están convencidas de que yo me he inventado toda la historia, el mayor, el viaje en el tiempo, la vida de Jesús, etcétera, etcétera. No, el mayor existió. Yo no puedo demostrar que el viaje en el tiempo fuera cierto, porque no tengo cómo, o al menos no he conseguido llegar hasta ahí. Pero la historia de Jesús de Nazaret sí la considero auténtica, o por lo menos es una historia que a mí me convence muchísimo más que las historias que venden las religiones. He dicho muchas veces, a mí el caballo me cambió la perspectiva de la vida. Me cambió la perspectiva. Yo tenía muchas dudas respecto a este personaje, a Jesús de Nazaret. Las sigo teniendo, por supuesto, muchas también, pero algunas cambiaron y cambiaron, digamos que definitivamente. Es decir, yo me quedo con ese Jesús tan cercano, tan próximo, y ese Padre Azul que no tiene nada que ver ni con Yahvé, ni con el Dios que conocemos a través de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Ni por supuesto, ni muchísimo menos con el Dios de los musulmanes. Nada que ver. Es un Dios que me convence, que me llena de esperanza, que me satisface, que además no es lo que te dicen, creo yo, no es. Ni lleva las cuentas, ni se preocupa de si eres bueno o malo, no. Cuando te pases al otro lado, y si queréis podemos hablar también del tema de después de la vida, nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir, has hecho bien o has hecho mal, porque no es el propósito de la existencia, ¿no? De esta vida. No es el propósito el ser bueno o malo. Eso es una derivación, creo yo, de puro sentido común. Pero aquí se viene a otra cosa mucho más interesante. Bueno, yo no sé si me alargo mucho o poco. No, respuestas más cortas. A tu aire. Por ahí. Hola Juanjo, un placer poder verte en directo y en persona. Quería preguntarte sobre una cuestión, un personaje en concreto. Vi el otro día la serie En busca del misterio y me parece impresionante lo de Gasparetto. Y me gustaría saber personalmente, porque no se dice en la serie, bueno, tú personalmente no dices lo que piensas, entonces me gustaría saber qué piensas sobre, bueno, la mediunidad y si sobre ese personaje en concreto, si crees que realmente, por lo que viste, los pintores famosos pintaban a través de él. Y bueno, ¿y qué pasó de él? O sea, después de esa entrevista, ¿lo volviste a ver o qué fue de él? Y bueno, es una opinión sobre Gasparetto. Bueno, pues yo me acuerdo que para mí fue una enorme sorpresa y creo que está reflejado en uno de los documentales que se filmaron en aquella ocasión, si no recuerdo mal, en el año 89 o algo así. La cara de sorpresa al ver cómo este brasileño, bueno, pues en 22 minutos de reloj cronometrados, llegó a pintar 11 cuadros de 11 maestros
digamos que con el estilo de 11 maestros distintos. 22 minutos, 11 cuadros. Hay que verlo, es muy difícil explicar cómo este señor entorna los ojos, agacha la cabeza y tiene una bolsa con tubos de pintura al lado, y con los ojos cerrados, o al menos yo vi que la mayor parte de los cuadros, al son de una música muy bonita, él metía la mano en la bolsa, sacaba no sé qué tubo de pintura y con eso, con las manos, pintaba el cuadro, al estilo de Leonardo, al estilo de Rembrandt, al estilo de Van Gogh, lo que fuera. No cabe duda de que este señor sabe pintar, eso está claro. Por lo menos las investigaciones previas que yo pude hacer, yo supe que este hombre sabía pintar. Pero no es lo mismo saber pintar que en tan poco tiempo hacer un cuadro al estilo de cualquiera de estos maestros. Es muy complicado con los ojos cerrados y con los dedos. Él decía que cuando entraba en esa especie de trance, pues el espíritu del maestro que fuera entraba en su cuerpo y movía sus manos. Esto ya es más especulativo, es pura especulación. Yo no me atrevo a decir que eso sea así, aunque ya no me atrevo a negar casi nada, porque en 44 años de investigación creo que he visto bastantes cosas sorprendentes. Sea como fuere, es un espectáculo increíble. Él se retiró, me parece, ya no participa en nada de esto, pero su obra está ahí, podéis consultarla en internet y en muchos sitios. Y verdaderamente a mí me impactó mucho, me emocionó mucho y me hizo replantearme muchas hipótesis de trabajo. No podemos rechazar nada así como así. Más preguntas. Juan José, buenos días. Bienvenido a Murcia. Me ha llenado de orgullo y de alegría tus palabras. Espero que te equivoques y vuelvas a Murcia muchas veces, porque será un deleite para todos los que tengamos la suerte, como hoy. Quería hacerte una pregunta. A colación de tu gran amor por nuestra tierra, que también lo es tuya, ¿me puedes decir en contrapunto un lugar del mundo que habrás recorrido varias veces al que no quisieras volver porque te haya causado la impresión más negativa a tu alma? Muchas gracias. Sí, bueno, no es que me haya causado una impresión negativa, que yo creo que ningún lugar del mundo ocasiona sensaciones negativas, salvo cosas muy puntuales que le puedan pasar a uno. Los lugares en sí mismos son buenos y son positivos siempre. Pero yo prometí hace muchos años, cuando estuve la primera vez en el 78, si no recuerdo mal, o 77, no volver a la India. Y no lo he cumplido. Acabo de regresar de la India. ¿Y por qué? Pues porque la miseria que yo pude ver allí, que he visto, que he vuelto a ver, es algo que yo ahora tengo alguna hipótesis que hace más asequible la idea de la miseria, pero aún así, aunque yo, en fin, creo un 60 o un 70% en lo que yo llamo la ley del contrato, pero aún así, estar en esos pueblos, ver a miles de personas viviendo sobre aguas fecales, desnudos, sin prácticamente alimentación y muchísimo menos la posibilidad de cultura, con una oscuridad mental abrumadora, a mí me impacta mucho, ¿no? A pesar, repito, de la ley del contrato, que de alguna manera
de alguna manera, entre comillas, justifica todo eso, pero aún así, bueno, pues la sensibilidad no la puedes, si la llevas encima no te la puedes quitar, y cuando atraviesas esos barrios marginales o ves esa miseria o ves esa suciedad perpetua, y sobre todo, para mí lo más importante, la oscuridad mental perpetua, entonces prefiero no volver por ahí. Pero bueno, cada uno tiene su destino y no lo puedes cambiar, creo yo. Más preguntas. Juanjo, vamos a ver, te quería hacer una pregunta. Hemos coincidido muchas veces, nos planteamos y tal, y en primer lugar, bienvenido a tu tierra. Te considero que eres murciano más, pues esa adopción. Por cuestión de tiempo evidente no me quiero extender mucho, pero sí te quería hacer dos preguntas, cuestiones, que son dos en una en dos, como tú quieras. Una en dos o dos en dos. Perdóname lo que quieras. Vamos a ver. Hablamos un poquito de pasada, como te digo, por cuestión de tiempo, de Ricky B. y de tu experiencia con Planeta Encantado sobre las construcciones artificiales de la Luna. Nada más. Bueno, Ricky B. me lo ha comentado mucha gente. Sí, debería haber sacado ya la segunda parte, pero bueno, por una razón o por otra, yo además soy muy providencialista, aunque soy apóstata, pero como podéis imaginar, pues creo profundamente en el Padre Azul, naturalmente, más que el Papa, como de aquí a Lima. Y creo que sí, que a ver si salgo de las prioridades que tengo ahora enfrente, como es el diario de Eliseo, que yo supongo y calculo que la editorial lo publicará en el 2019, con lo cual se cierra la vida pública de Jesús de Nazaret, que es impresionante, ya veréis, es muy bonita, muy emocionante, aunque lo cuenta el otro, pero bueno, también tiene su interés. Y después de esto, de estas prioridades, pues probablemente me meteré con la segunda parte de Ricky. Hice muchas investigaciones al respecto. Y lo del mirlo rojo, las ruinas en la Luna, bueno, para el que no lo sepa, yo hace bastantes años tuve la fortuna de establecer contacto con una serie de personas que habían participado de una manera o de otra en el proyecto Apolo. Y ante mi sorpresa, y después de mucho insistir y de muchos años, cuando ellos observaron y vieron que yo iba en serio, que no era ninguna broma, me contaron que el objetivo básico del proyecto Apolo no fue ganar la carrera espacial con los rusos, que también, o traer rocas lunares, que también. El objetivo fundamental, que nunca dijeron, era aterrizar, alunizar en el satélite al lado de unas construcciones en ruinas. Y así lo hicieron, desde el Apolo 11 al último, al 17. Y filmaron lo que no podéis imaginar. Entonces, estos confidentes míos, que eran militares, me explicaron y me dieron muchos detalles de cómo eran esas construcciones, cuánto medían, qué altura tenían, dónde estaban, etc. Y eso es el contenido del documental Mirlo Rojo de Planeta Encantado, que si queréis ver está en YouTube, lo podéis contemplar allí. A mí me impactó muchísimo y bueno, profundicé todo lo que pude en el tema. Es posible, no estoy seguro, pero es posible que yo me decida algún día a escribir un libro exclusivamente de esa información. Habréis observado que los libros Planeta Encantado, que son 6, no contienen Mirlo Rojo. No lo contiene pues porque hay una serie de datos muy importantes que yo no los saqué en el documental, pero sí lo voy a sacar en el libro, por razones de seguridad de los militares y de sus familias. Hay una cosa que no sé si sabéis, pero no debéis olvidar.
los astronautas norteamericanos, en este caso, cuando son astronautas hacen un contrato de confidencialidad que abarca 4 generaciones. Eso quiere decir que pueden poner en peligro, si hablan, la vida de sus hijos, de sus nietos o de la siguiente generación. Por eso difícilmente veréis que los astronautas que han estado, por ejemplo, en el proyecto Apolo hablen de esto. Muy rara vez. Hablan de ovnis alguna vez, o que han visto algo por ahí, pero tampoco mucho. Armstrong, por ejemplo, nunca habló de este tema. Yo ahora estoy detrás de un testigo que tuvo la fortuna de asistir a una comida o a una cena, lo tengo que averiguar, con Armstrong y con uno de sus hijos. Y ahí salió el tema, y Armstrong lo confirmó. Edificios en ruinas. Y os preguntaréis, bueno, ¿y quién ha hecho eso? Pues obviamente nosotros no, que yo sepa, a no ser que haya habido una civilización muy anterior que sí ha tenido capacidad para llegar allí. Pero yo más me inclino por mis primos, ¿no? Que en algún momento, y todos sabemos que ahí han tenido y tienen bases, pues hayan podido construir eso. Pero bueno, ahí sí ya nos movemos en el terreno de la hipótesis. Bueno, y lo último de mi hilo rojo es que al final, en 1972, si no recuerdo mal, el último Apolo lo que hace es colocar cargas explosivas en los edificios, armas tácticas nucleares, y vuelan todo. Y la Luna está contaminada, aunque tiene una atmósfera muy débil. Por eso no se ha vuelto a la Luna. Y yo tuve una vez una serie de entrevistas con un científico muy interesante, Von Braun, y el hombre, y está publicado además, el hombre me contaba proyectos maravillosos que había para la Luna. Una vez se realizase la conquista de la Luna, había laboratorios, había bases, había explotaciones mineras, bueno, había muchos proyectos. Nada de eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque no se puede, porque hay una contaminación que probablemente dura 50 años. Ahora habrá que estar atentos si los chinos o alguien, si llegan a la Luna, si quieren decir la verdad, que yo lo dudo. Juanjo, ¿y cómo se oculta, cómo se oculta una explosión de esas cuando hay muchísima gente que está siempre observando la Luna? Bueno, en la Luna se han producido muchos efectos luminosos a lo largo de la historia, es decir, que se sepa, desde el siglo XVII, XVIII ya se tenía conocimiento de fenómenos luminosos que esporádicamente se producen en la superficie de la Luna. Unos les llaman de una manera, otros les llaman de otra, en fin. Al final no se sabe muy bien qué es lo que son. Yo creo que eso a los militares no les preocupó en absoluto, para nada. Si se provocó un fogonazo fue instantáneo, fue muy breve, y podría estar explicado por esos efectos luminosos, que son muy antiguos. La gran pregunta es ¿por qué son tan miserables? Porque destruir algo así significa destruir un testimonio importantísimo de alguien de fuera de la Tierra. Entonces, lo que a mí me contaban los militares era muy peligroso. Podía desestabilizar muchos sectores de la vida humana, empezando por la cultura, la religión. Alguien haría preguntas, muchos harían preguntas y no había respuestas, pero estaban los edificios allí. Yo recuerdo que en el Apolo 15, estaban los astronautas allí en la Luna dando saltos y habían instalado una cámara, una Hasselblad de aquellas, con un trípode, y estaba filmando a los astronautas con una bicicleta de estas que tenían por allí. Y de repente la cámara sufre un problema, no saben exactamente qué pasa y se inclina. Y entonces el ángulo
que capta es totalmente distinto. Y aparece un edificio como una estructura en construcción. Alguien consiguió fotografiarlo entre los periodistas y salió en el diario Pueblo, a toda página. ¿Qué son estas estructuras en la Luna? Bueno, cuando nosotros empezamos a investigar, la página de Pueblo había desaparecido de todas las bibliotecas. Yo recuerdo que compré ese periódico y lo guardé, pero en algunas de las mudanzas lo perdí. Pero tengo el recuerdo en la memoria, ¿no?, de ese momento. Bueno, hay otros testimonios también de gente que en directo vio este tipo de construcciones en la Luna. ¿Más preguntas? Buenos días. Hola. Aquí, a la izquierda. Buenos días, Juanjo. Antes de nada, quería decir que soy seguidor suyo desde hace muchos años, desde que era un adolescente, y creo que usted ha contribuido a cambiar mucha la mentalidad y a ver muchas veces en este país. Tenía una doble pregunta, si me permite, muy breve. La primera sería, ¿en qué tema ha cambiado más su punto de vista desde que empezó a investigar? Y la otra sería, ¿qué situación ha provocado, no sé, la mayor chute de adrenalina, ¿no? Pues por miedo, por impresión, incluso por iluminación. Bueno, muchas gracias. Bueno, quizás lo más importante que yo puedo percibir ahora, después de estos 44 años de investigación, sobre todo del fenómeno OVNI, es curioso, pero yo cuando estuve en Murcia no me preocupé para nada de ese tema, y en Zaragoza tampoco, cuando estuve en el segundo periódico, fue en el tercer periódico. Ni me interesaba el tema más que le podía interesar a los demás, había visto quizá alguna película, pero estaba en blanco totalmente. Cuando yo me enfrento a este asunto absolutamente cierto y real, ya lo adelanto, sin querer, mi mente se fue abriendo. Y conforme más he ido investigando, más se ha ido abriendo. No tengo respuestas prácticamente para casi nada, y cuanto más investigo y más corro de un lado para otro, menos sé, y más puertas se me abren. Pero sí es cierto que mi mente se ha abierto mucho. Y eso me ha llevado a otros territorios que de repente aparecían ahí, como puede ser Jesús de Nazaret, por supuesto, como puede ser la vida después de la vida, la trascendencia, qué nos espera al otro lado, qué pasa, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí. Todos esos territorios aparecen en su momento en este camino de investigación continua y constante. Y eso hace que mi mente se vaya abriendo, quiera o no quiera. Afortunadamente quiero. Y todos los días me sorprendo, ¿no?, por algo, todos los días. En todos los casos que yo investigo, ahora he estado investigando el último en un pueblo de Valencia, en Massanassa, pues me cuenta, la testigo me cuenta el caso y yo mismo me sorprendo porque estoy con los ojos abiertos, tomando notas o grabando, como si fuera la primera vez. Y eso es algo que no me lo termino de explicar bien. Y que por supuesto me satisface muchísimo, porque me da fuerzas. Adrenalina, pues ha habido muchos momentos en los que yo he estado a punto de morir y que, bueno, quizás no lo puedo demostrar al 100%, pero sí es cierto que después de hacer Planeta Encantado, o cuando estaba haciendo Planeta Encantado, porque yo hago 4 documentales donde pongo en tela de juicio las verdades de la Iglesia Católica, las verdades de los judíos y, por supuesto, las verdades de los militares norteamericanos, un poco con lo que estábamos hablando ahora. Eso, según pude yo hacer algunas indagaciones y analíticas, llevó a alguien a atentar contra mí. Y tuve un percance muy grave
que terminó y desembocó en 2 bypass y un stent. Bueno, ahí sí me di cuenta de que había sido un momento trágico, muy difícil, y que estoy vivo de milagro, porque seguramente no era mi momento y tenía que seguir aquí luchando, ¿no? Y luego ha habido otros muchos momentos espectaculares. Yo me acuerdo de estar en el Nilo Azul observando las cascadas que hay allí, y que de repente yo deseo hacer la voluntad del Padre y consagrarme a ella en ese momento mágico, y aparece un arco iris precioso en el lugar. Bueno, ese tipo de momentos hay muchísimos, y la adrenalina sube mucho, ¿no? Mucho. Pero no podría explicar, porque son decenas de momentos. Más preguntas. Hola, Juanjo. Muchas gracias por estar aquí y te agradezco mucho que nos atiendas aquí hoy a todos. Quería hacerte una pregunta. Quería saber, con respecto al mayor y a Eliseo, en la Biblia, si hay algún rastro de ellos en la Biblia oficial, la Biblia que ha quedado para nosotros, y luego si a ellos Jesús de Nazaret les dijo algo de nuestro tiempo, algo importante que no aparece en los libros. Muchas gracias. Bueno, hay un pasaje, quizás hay que tomarlo mucho con pinzas, ¿eh? Hay un pasaje en la transfiguración de Jesús, donde aparecen 2 individuos con unos trajes muy brillantes o extraños. Allí le dan, en el Nuevo Testamento le dan diferentes interpretaciones, sobre todo la de Elías y el otro y tal, Moisés, no sé qué, pero son interpretaciones, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que hacen los propios discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento. Hay que tener mucho cuidado con el Nuevo Testamento, porque está, desde mi punto de vista, y lo digo con todo el respeto para el que sea practicante, creyente, etc., está muy manipulado. Muy manipulado. No tiene nada que ver prácticamente el 90% de lo que le pasó a Jesús con lo que verdaderamente le sucedió, con lo que cuenta la Biblia. Y yo no conozco ningún otro pasaje donde pudieran estar reflejados estos seres, o yo no me he dado cuenta, estos 2 pilotos. ¿La otra cuál era? La otra pregunta no me acuerdo. Que si Eliseo el mayor, Jesús les dijo algo a ellos de algo sobre que sucedía en este tiempo, sí, y que tú no has reflejado en tus libros. Bueno, en el caballo 9, si no recuerdo mal, y puede que en algún otro, hay una alusión, algo que podría suceder, que no ha sucedido todavía. Y en el diario Eliseo, yo ya les adelanto que se repite esa insinuación. ¿Cuál es la insinuación? Pues algo verdaderamente desagradable. En fin, está en el caballo 9, ustedes lo pueden ver, así que no tengo ningún problema en decirlo. La llegada de un gigantesco asteroide que podría provocar una enorme catástrofe en la Tierra. Bueno, yo he hecho luego, a raíz de esas informaciones, yo he hecho mis propias averiguaciones y ojalá esté equivocado. Ojalá me equivoque. De todas maneras, yo escribí ya un libro que no ha salido todavía, como novela, porque lo escribí primero como investigación y era tan duro, era tan triste, que dije, no, lo voy a escribir como novela. Yo les doy a ustedes la primicia de cómo fue, ¿eh? Y está ahí, no se ha publicado todavía, y cuenta qué sucedería si eso fuera verdad.
En 24 horas morirían alrededor de 1.200 millones de personas. El astro o el meteorito tendría unos 11 kilómetros de longitud, como el Himalaya, como el Everest. Bueno, y además provocaría una situación de erupción volcánica en cadena que terminaría oscureciendo el sol. El cielo quedaría convertido en ceniza y eso llevaría a una situación caótica general. Y ya no les quiero amargar más la mañana. Continuamos. Siguiente pregunta. Por favor, digo siempre una sola pregunta porque pasa eso. Él se extiende y no recuerda la pregunta anterior. Así que, por favor, una pregunta solo por cada intervención. Que mi intuición me diga que usted tiene mucho más que ver con el Papa Francisco de lo que usted mismo se ve. La pregunta es clara. ¿Sabe lo que han tenido las iglesias como colectivo de creyentes bueno a lo largo de la historia? Que ha llegado Jesucristo al conocimiento de los portales, no como jerarquía, sino como colectivo de creyentes. Entonces le quiero preguntar lo siguiente. Si en la educación ahora pues hay menos valores, hay más matemáticas, pero menos filosofía, ¿usted sería partidario como los políticos disparatados que harían que no conocieran a Jesucristo los niños en la clase de religión? ¿Usted quitaría la clase de religión de los colegios? Vamos a ver, yo no sé nada de política ni quiero saber. Eso para empezar. Lo que yo sí haría es eliminar todas las clases de religión, no una, no la religión católica. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por lo que llevo estudiado de todas las religiones que yo conozco y que he podido profundizar en ellas, no me satisface ninguna y creo que todas esclavizan moralmente al ser humano, de una manera o de otra, más intensamente o no, con más antigüedad o no. Entonces, yo personalmente, el consejo que le doy a la gente, para eso hay que tener la mente mínimamente abierta, por supuesto, es huir de todas las religiones. Cada uno tiene que tener sus propias religiones del espíritu, es decir, buscar. Cada uno tiene que buscar por sí mismo, filtrarlo todo, y rechazar todos los dogmas, vengan de donde vengan. Hay que reaprenderlo todo o desaprenderlo. Lamentablemente, bueno, pues esto se puede plantear aquí ahora, pero no a nivel general, pues porque la gente está anclada ya por generaciones en determinadas religiones y no les interesa cambiar o no quieren. Eso hay que respetarlo, por supuesto. Pero si yo tengo la oportunidad, como ahora, de decir, pues lo digo, señores, ninguna religión, porque todas están manipuladas, todas cuentan lo que les interesa contar, todas están sometidas a los intereses humanos. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dejar libre el espíritu y que cada uno busque lo que necesita sin agobios y tener los fracasos que haya que tener, no importa, pero son mis fracasos y es mi experiencia y yo busco la divinidad por los caminos que sean, aunque tarde muchísimo, pero no quiero saber nada del Islam, no quiero saber nada de los católicos, no quiero saber nada de los budistas, de nadie. Si ustedes estudian mínimamente cada una de estas religiones y la filosofía del budismo, se darán cuenta de que hay elementos que no encajan,
que no encaja. Repito, para mí lo más importante y lo que será algún día en el mundo, si seguimos adelante, lo más importante será la religión del espíritu, la religión de la búsqueda personal. Allá donde esté y como sea. Y, en fin, es una simple anécdota, pero a mí no me gusta el nombre de Jesucristo, ni de Cristo, que ya sé que es habitual, que también es otra malformación provocada en este caso por la religión católica. Cristo es la traducción al griego de Mesías, pero Jesús no fue el Mesías, aunque la religión dice que sí. El Mesías que todavía esperan los judíos, como ustedes saben, era un libertador político, era un rompedor de dientes, era un guerrero y un sacerdote que iba a colocar a Israel en lo más alto, y todos los demás trabajaríamos para Israel. Esa es la concepción de Mesías, que traducido, repito, al griego, sale Cristo. Todo lo opuesto a lo que Jesús de Nazaret quería, y que le sirvió también para enfrentarse a su madre y a su familia, que tampoco te lo cuenta el Evangelio. Nadie dice que María, la señora, se enfrentó por esto al hijo. Lo consideraba un enviado, estaba el mensaje del ángel, que también fue manipulado, y Jesús le dijo que no, que su misión y su trabajo no era ese, que era mucho más importante, que él no era el Mesías, hasta que llegó un momento que, como no los podía convencer, dejó que hablaran lo que quisieran. Por eso yo a veces, cuando alguien dice Jesucristo o Cristo, un poco le corrijo medio en broma, decir, no, Jesús de Nazaret. No hable usted de Cristo, porque es lo opuesto a lo que él quería. ¿Alguna pregunta? Gracias por ser y por estar. Te sigo desde hace muchísimos años. Y tengo una duda que no creía que iba a verbalizar nunca a ti. Quisiera saber por qué en tu primer caballo de Troya, a modo de epílogo, dices que Caballo de Troya era una historia novelada en la que el mayor y el traslado de la nave al año 30 no era verdadera, cosa que yo sentí tan de verdad que me llevó una discusión terrible, y yo quería saber qué te llevó a decir eso, porque yo sé que habrá alguna razón que se me escapó. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a ver. Mire usted, cuando salió El caballo de Troya 1 en 1984, en marzo, creo recordar, fue un libro que causó mucho impacto a mucha gente, y empezaron a hacer ediciones en la editorial seguidas, y también llegaron muchas quejas. Entonces el editor, José Manuel Lara, ya fallecido, sugirió que se pusiera una entradilla diciendo lo que usted acaba de decir, que la historia era inventada. Yo acepté, pues porque no lo sé muy bien, pero al cabo de unas semanas me di cuenta de que había cometido un error, que eso no podía ser, y se retiró esa entradilla. El editor invocó pues el que había muchos católicos, mucha gente que no estaba de acuerdo, que eran católicos y eso no estaba bien. Y bueno, pues yo cometí el error de aceptar. Luego se retiró. Pero repito, la historia de Jesús de Nazaret que usted pueda leer en Los caballos es seguramente la historia más aproximada a lo que verdaderamente le sucedió. Y yo siempre digo algo a las personas que me preguntan sobre los caballos, es decir, si es verdad, si no es verdad la historia y tal. Bien, la cuestión es si esa historia le ha tocado a usted el corazón. Esa es la clave.
Si le ha tocado a usted el corazón, vale. No importa si era la tecnología así o asado. Eso es lo de menos, eso es secundario. Lo importante es que lo que es la vida de Jesús, lo que es su mensaje, le pueda llegar a usted. Y si le llega, es que eso es real. Es cierto, yo no tengo tanta capacidad. Yo no tengo capacidad para improvisar discursos enteros de Jesús. Yo no tengo la capacidad de saber lo que dice Jesús en los caballos. Si fuera así, por favor, me tienen que nominar al Premio Nobel de Literatura. Más preguntas. ¿Aquí en Tobia? Hola, buenos días. En primer lugar, darte las gracias porque anoche coincidimos y quería que la gente supiese lo accesible que eres, el buen trato que nos diste y la bondad que desprendes en el tú. Y tratándose de un personaje histórico de la historia del periodismo y de la literatura española, pues más aún te lo agradezco porque no es sencillo. Y a continuación, un cambio de tercio y te pregunto. No sé si estás informado de los últimos movimientos en la Antártida, lo que le aconteció a Buzz Aldrin, los comentarios que hizo en internet de hacer el mismo mar, y esto un poco relacionado también con las últimas investigaciones en Boeing y Tepec. En fin, relacionarlo un poco con tus investigaciones del Sáhara Azul y de esa primera civilización o de esa civilización antigua de que cada vez hay más pruebas. Y muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer, repito, estar en Murcia. Me he paseado ayer un rato por la zona casco antiguo, toda esta zona de aquí. La verdad es que está muy cambiada la ciudad, ¿no? Repito, para bien. Pero las emociones se pusieron de pie enseguida, ¿no? Bueno, yo recuerdo ya hace muchos años que un almirante norteamericano que conoceréis, que se llamaba Bill, ya estuvo hablando y diciendo que había visto en algunas de sus incursiones por la zona de la Antártida pues jardines, animales imposibles, es decir, toda una serie de cosas que no cuadraban, y de hecho lo marginaron, y sus historias quedaron perdidas, o casi perdidas. Bueno, a mí me parece que es muy difícil que hoy en la Antártida pueda haber lo que comentaba bien, por lo menos los aparatos y los instrumentos que tenemos no detectan nada de eso. Pero quién sabe, ¿no? Hay muchas ventanas dimensionales en las que yo, por supuesto, creo que uno las atraviesa sin querer o queriendo y aparecen en sitios muy diferentes. De estos casos yo podría contar hasta pasado mañana, de gente que va por la selva y que en Venezuela, militares haciendo una larga caminata de supervivencia, y se encuentran con unos individuos muy altos, vestidos de blanco, con unos uniformes muy ajustados, que están cazando mariposas y reuniendo plantas. Y entonces los militares de los tres ejércitos, hablan con ellos, se extrañan, y los seres estos altos le dicen, bueno, ustedes no están donde creen que están. Sacan los mapas y les dicen, ustedes han salido de este punto y deberían ir a este otro. Sí, correcto, 15 días de caminatas. Bueno, pues están ustedes casi en el punto donde tienen que terminar, y llevaban escasamente una mañana caminando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, luego los seres desaparecen, y ellos efectivamente habían recorrido muchísimos kilómetros en muy pocas horas, cosa que era imposible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habían entrado, no saben cómo, en una puerta, en una ventana dimensional, no sé, en un cambio dimensional que los había trasladado de un sitio a otro de una manera increíble. Que esto pueda pasar en la Antártida puede ser, es decir, pero alguien tendría que traspasar esas barreras o esas ventanas o esas puertas dimensionales
para poder entrar en territorios que no podemos ni imaginar en estos momentos. Lo del Sáhara es diferente. El Sáhara, hace 10, 12.000 años, 14.000 años, cuando termina la última glaciación, se produce, el Sáhara no era como lo conocemos hoy, era un jardín con ríos como el Amazonas, con hipopótamos, con todas las clases de animales que podéis imaginar. Y eso se termina desertizando, pero no porque el ser humano contaminara entonces. El cambio climático que se produce en esas fechas es por un problema cíclico del planeta, exactamente igual que ahora. Nos están metiendo el miedo en el cuerpo, nos están diciendo que el cambio climático es una consecuencia de la contaminación humana. La contaminación humana está provocando situaciones lamentables, pero no es la responsable del cambio climático, señores. El planeta tiene sus propios ciclos y de la misma manera que las glaciaciones llegaban de tanto en tanto, ocurre lo mismo con lo contrario. ¿Quién contaminaba hace 14.000 años? Nadie. Y sin embargo se produjo un cambio importantísimo que todavía estamos viviendo. Entonces, que no les tomen el pelo, que no les metan el miedo en el cuerpo. Repito, piensen por sí mismos, filtren, no crean nada de lo que dice la televisión. Nada, empezando por el Sálvame. Ya no sé si he respondido a tu pregunta, porque me lío como la persona. Sí, otra pregunta. Hola, buenas. Soy José Alonso y tengo mucha experiencia con enfermos terminales. A punto de morir. Soy médico. Me gustaría preguntar que después de tantos años de investigación suya, ¿qué opinión tiene de la vida después de la vida? ¿Qué nos espera después? Porque está claro que existe una realidad o que existe una probable realidad. Pero ¿qué conclusiones o, digamos, cuáles son su experiencia o su filosofía acerca de eso? Vamos a ver. Mire, yo empecé las investigaciones de la vida después de la vida en el año 68, en Zaragoza. Justo cuando me marché de Murcia, yo me fui a hacer la mili a Zaragoza, bueno, a Pamplona, me destinaban a Zaragoza y allí me quedé en el Heraldo de Aragón. Un periodista muy serio que trabajaba en Zaragoza, hablamos en una espera típica periodística, no sé por qué me lo contó, pero él me contó que en el año 42, en la División Azul, él se fue voluntario y en pleno mes de febrero, creo recordar, está en un libro mío que se llama Estoy bien. Él tuvo que llevar unos explosivos de una posición a otra. Empezó a nevar, una gran ventisca, y los rusos empezaron a lanzarles granadas a este hombre que iba solo. En un momento determinado, uno de los morterazos le afecta, lo deja medio ciego, no tiene posibilidades de seguir caminando, no sabe para dónde ir, y aparece un compañero suyo, también de un pueblo de Zaragoza, se conocían, y le dice: fulano, ¿qué pasa? Pues voy a tal sitio, pues mira cómo estoy. Entonces dice: no te preocupes, y tú sígueme. Entonces este periodista me decía: bueno, yo veía las huellas en la nieve hasta las rodillas, su uniforme, la ametralladora, todo. Y cuando llegamos al bloqueo, a la posición donde él tenía que entregar los explosivos, el otro le dijo: bueno, yo me voy, yo sigo y tal. Pues muy bien. Este hombre lo llevaron al hospital, le trataron y en el hospital comentó lo que le había sucedido. Le dijo: mira, me salvó un señor que se llama Bacaicoa. ¿Pero cómo? ¿Bacaicoa? ¿Fulanito? Sí.
Ese señor murió hace 70 días y está enterrado en ese lugar, allí. Bueno, cuando yo escucho esta versión de este señor muy serio, que sin ninguna imaginación, compañero mío de prensa, a mí me impactó tanto por la persona que me lo contaba, que me dediqué a partir de ese momento a investigar, mucho antes que el fenómeno OVNI. Actualmente he podido reunir más de 1000 casos en todo el mundo, de gente que ha visto, que ha hablado, que ha tocado a amigos o familiares muertos y enterrados. Cuando escuchas más de 1000 casos, no te cabe la menor duda de que el fenómeno es real, es cierto. Y yo sé que hay muchísimos más. En consecuencia, para mí, después de la vida, hay más vida, o la verdadera vida. ¿Y eso cómo se traduce? Bueno, pues se traduce según los testimonios de la gente que ha hablado con estos señores muertos, se traduce en que en el otro lado uno se despierta y tiene un cuerpo físico diferente a este, pero similar, donde probablemente no hay aparato digestivo, donde no hay circulación sanguínea, donde no hay aparato reproductor y una serie de etcéteras, ¿no? Pero es un cuerpo físico. Yo, en los caballos también se cuenta un poco de esto, especialmente en uno que se llama Germón, donde se habla de algo que podría ser algo parecido a los mundos MAT, M-A-T, que es la mitad de la palabra materia. ¿Dónde quiero ir a parar? Pues que si eso es así, si eso es cierto, y yo lo creo al 150%, conforme uno va avanzando en ese nuevo estado, en ese nuevo lugar, la materia orgánica que compone el cuerpo inicialmente se va difuminando en beneficio de otro componente que no es orgánico y que podríamos resumir como luminoso. Al cabo de un no tiempo, es muy complicado hablar con palabras de un lugar que no es como este, pero bueno, tenemos que entendernos. Al cabo de un no tiempo, esa materia orgánica termina por desaparecer y queda luz, energía, inteligencia, luz, no sé, da igual. Pero ya no se muere. La muerte sucede aquí. Ya no se vuelve a morir. Ya sé que alguno estará pensando en la reencarnación, en la que yo no creo, porque no la creo, no la entiendo como necesaria. Ese lugar es un camino que nos debe llevar, que nos llevará seguramente al paraíso, por resumirlo con palabras humanas. Y es un camino larguísimo de perfección o de constante perfección, cosa que aquí es imposible. La materia, en la imperfección como es esto, es imposible. No ha lugar. Aquí estamos para experimentar otra cosa, para experimentar el tiempo, para experimentar la materia, para experimentar la imperfección en todas sus modalidades. Cuando mueres vas a otro lugar y sigues vivo, pero físicamente. Esto no tiene nada que ver con las religiones, como ustedes habrán podido imaginar. Y por supuesto, no vamos a ver a Dios nada más pasar al otro lado. Eso es imposible. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no? Pues si usted ahora tratara de acercarse al sol, le pongo un ejemplo un poco grosero, usted no podría acercarse al sol, ni con traje de astronauta ni sin traje de astronauta. Pero no porque el sol sea malo,
sino porque es tan poderoso y tan luminoso que usted se desintegraría muchas millas antes de llegar a la superficie. Pues con Dios, con el Padre Azul, probablemente pasa lo mismo. Es tan asombroso, es tan inconcebible, que no podrías verlo nada más morir, porque primero absorbería por completo tu personalidad y no evolucionarías. Y eso, en otra medida, le pasa mucho a la gente que aquí en la Tierra tiene algún tipo de contacto, que ve a tripulantes de ovnis o a seres luminosos, los que sean. Sufren mucho en el sentido de que no pueden, no saben transmitirlo correctamente, es un peso enorme y pueden terminar mal. Pero resumiendo, sí hay vida del otro lado, sí vuelves a casa. Más preguntas. Sí, se oye. Nada, simplemente yo creo que Marco acaba de contestar prácticamente la mitad de la pregunta que quería hacer, un poco debido a su experiencia tan larga como periodista y como persona. Antes mencionaba, desde el punto de vista de la experiencia sobrenatural, ¿cuál piensa que es lo más esencial del origen del hombre, de lo que hacemos aquí y lo que vamos a hacer nosotros? Me ha contestado yo creo que la mitad ya de la pregunta con lo que acaba de decir. Un poco de su vivencia personal, aparte de periodística. Mire usted, yo cada vez sé menos. Se lo digo sinceramente. Cuanto más estudio, cuanto más investigo, más puertas se me abren. Y me siento pequeño. Pero creo que los seres humanos tienen aquí en la vida, tienen un objetivo, todos, que es experimentar. Todo el mundo nace, casi todo el mundo nace para experimentar, lo he dicho antes, el tiempo. Porque cuando mueras no tienes tiempo, no es el tiempo que conoces. Y parece una tontería, pero experimentar el tiempo es súper importante. Vienes aquí para experimentar algo que en el otro lado no vas a tener, porque no hay enfermedades en el otro lado, porque no hay muerte, porque no hay horror, porque no hay injusticia, porque no hay sangre. Aquí sí. Y bueno, en mayor o menor medida, todo el mundo padece y sufre injusticias, trastornos, oscuridades, etcétera. Todo eso es un bagaje que al final te vas a llevar, para que nadie te lo cuente. Yo creo que esa es la clave de la vida de todos los seres humanos, o de casi todos. Experimentar, no aprender. Yo siempre digo que cuando hablo con alguien sobre la reencarnación, pues uno de los elementos que a mí me parece que no tiene sentido y que sin embargo la reencarnación lo defiende muchísimo, es que vienes a la Tierra una y mil veces o las que sean para aprender, o porque has sido malo y tienes que no sé qué. Absurdo. Si yo viviera 1.000 millones de vidas seguidas, no aprendería ni la centésima parte de lo que me está rodeando. Porque no es el objetivo. No es aprender, es experimentar, vivir, y por eso es tan importante vivir el momento, el ahora, y no hacer demasiados planes. Yo no soy un ejemplo, porque estoy todo el día programando lo que voy a hacer. Pero lo más interesante es no hacer planes más allá de tu sombra, porque no sabes lo que va a pasar, porque no sabes lo que has contratado. Mire usted, en esa teoría de la ley del contrato, yo creo, es una hipótesis, yo creo que antes de nacer, en un momento cero, con muchas comillas, se elige. Yo quiero vivir en tal sitio, en Murcia, con tal familia, tales amigos, y me van a pasar tales cosas. Y voy a elegir morir en tal fecha porque me interesa. Pero al nacer se borra.
Y nadie recuerda eso. Y mucha gente se pregunta, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto en este mundo? Pero si no me sale nada derecho. Sí, señor. Cuando mueras y cuando vuelvas a casa, te darás cuenta de que has vivido una experiencia asombrosa, impagable, impagable. Ese es el sentido de la vida que yo creo e interpreto. ¿Y si eso sucede con un niño que muere a los 3 días de nacer o en el parto, la experiencia va a ser bastante cortita? Sí, eso es una de las preguntas terribles que yo no he conseguido responder satisfactoriamente, pero intuyo que tiene que haber una razón que puede afectar a la criatura, que a lo mejor si tiene 5 horas de vida pues ni se entera, pero sobre todo a su entorno. No sé cómo puede afectar a su entorno, pero seguramente afecta para muchas cosas. Es la única posible respuesta que encuentro. Claro, y se lo voy a preguntar a Dios en cuanto le vea. Ahora bien. En el caballo 9 hay una secuencia que engancho con lo que está planteando Antonio. Uno de los discípulos, por lo visto, Mateo Leví, tenía un hijo con síndrome de Down. Y entonces este discípulo le plantea a Jesús en un momento determinado que es muy triste, ¿no?, tener a un hijo en esas condiciones, que lo consideraban entonces un endemoniado. Bueno, y Jesús le corrige y le dice, no, tu hijo no es un endemoniado, y transmite de alguna manera, y es útil hoy, que los que tienen Down o son autistas o tienen parálisis cerebral, etcétera, ese tipo de cosas, son héroes. Son gente que, si la ley del contrato es cierta, que está por ver, son gente que elige encarcelarse a sí mismo, que es la experiencia más dramática que se puede uno imaginar. Estar aislado por propia voluntad. Por eso Jesús dice, hay que arrodillar el alma cuando veas a una criatura así, que lo único que provocan son amor. ¿Y en qué medida? Muchas gracias, no estoy hablando por mí. Más preguntas. Buenos días, señor Benítez. Un placer conocerle personalmente. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, es igual, no veo nada. Un placer conocerle personalmente después de seguir tantos años su obra. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es cierto que ha rechazado distintos proyectos de diferentes productoras de cine para llevar Caballo de Troya a la gran pantalla? ¿Y por qué? Si es así, ¿por qué? Y si llegaremos a ver a Caballo de Troya en el cine alguna vez. Gracias. Bueno, sí, en algún caso hubo algún proyecto, pero yo no lo acepté, pues porque, por ejemplo, una de las señoras que quería hacer la película proponía cambiar al mayor por una señora, en este caso ella, que era actriz, y dije que no. Si algún día sale a la gran pantalla Caballo de Troya, que me encantaría, por supuesto, que me gusta mucho el cine, tiene que ser respetando el espíritu del libro, absolutamente. Y de momento pues no hay nada serio ni concreto o palpable. Pero miren, yo hace ya bastante tiempo que no me agobio por esos temas. Repito, soy muy providencialista, creo que todo está establecido, todo está minuciosamente escrito en la vida de cada ser humano, hasta lo más pequeño. Y si tiene que llegar, llegará. Pero hay que hacerlo bien. ¿Más preguntas? Gracias por tu generosidad, Juanjo. Estoy aquí, soy la que estaba levantando la mano media hora, que por fin me han visto. ¿Ves? Todo llega. Gracias por tu generosidad de prestarte. Y como has investigado tantas cosas, tienes tantas experiencias, y
Y si te estaba preguntando, por tanto, y una de tus pasiones son los ovnis, que yo soy seguidora tuya, de caballo, de ovnis, y de la Virgen de Guadalupe, de los ojos, del misterio tan grande, que también has escrito algo, yo voy a dejarlo a que tú elijas, ya que solo se puede hacer una pregunta. ¿Qué pasa con el triángulo famoso que hace tiempo que no se oye nada, de las Bermudas? ¿Qué opinión tienen de los Anunnakis? Que relacionado, no pongas la cara. Y yo te dejo caer lo de la Virgen de Guadalupe, que me parece también muy interesante, ya hasta sin verlo en plan religioso ni nada, ¿no? Gracias. Bueno, el famoso triángulo de las Bermudas, yo en su momento investigué todo lo que pude, me preocupé, leí muchísimo y efectivamente allí pasaban y pasan cosas muy raras, pilotos que van por esa zona y que desaparecen con sus aviones o que alteran los instrumentos de cabina, que salen o se salvan por los pelos, que ven luminosidades extrañísimas encima del agua, que avanzan en un barco en esa zona en una determinada dirección y sin saber cómo ni por qué, cuando se dan cuenta están en el lugar de donde han zarpado y nadie sabe cómo han retrocedido con el barco al puerto del que han salido. Es decir, ahí pasan cosas muy extrañas que no tienen nada que ver con fenómenos naturales, para nada. Es decir, cuando un avión, el piloto me contaba, yo dentro en una luminosidad muy verde, muy extraña, y todos los compases, las agujas, los relojes se vuelven locos, y salgo de esa luminosidad verde y eso, el avión recupera la normalidad, eso está provocado. Es decir, y al mismo tiempo hay muchos testigos que han visto entrar y salir en esas zonas objetos no identificados, naves pequeñas, grandes, discoidales, en forma de cigarros, etcétera, etcétera. La casuística es interminable. Ahí, por supuesto, sucede algo cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. Exactamente igual que el resto del mundo, suceden otras cosas más o menos parecidas cuando ellos quieren. Es muy difícil imaginar hasta dónde llega la tecnología de estos seres, de los tripulantes de las naves. Es muy complicado y muy difícil. Yo siempre pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención de un señor en el sur de Argentina, un señor que iba buscando minerales y de repente vio un edificio, pensó que era un edificio militar, y salió un tipo muy alto con una escafandra y una especie de traje de astronauta y se estableció una comunicación mental entre los dos. El hombre se dio cuenta de que aquello no era un edificio y en un momento determinado el geólogo se animó y dijo: yo puedo entrar en esa nave. Y el otro le dijo: sí, podrías entrar, pero no vas a entender nada. Y te explico por qué, le dijo. Entre tu civilización y la mía hay 50.000 años terrestres. Si tú entras dentro de la nave, no vas a entender absolutamente nada. Bueno, pues esa es la cuestión, que nos estamos enfrentando a criaturas, no a una civilización, a cientos de civilizaciones que nos visitan, que nos llevan, no sé si 50.000 años, pero me da igual, aunque nos lleven 500. ¿Cómo puede ser el mundo dentro de 50 años o de 100? No lo podemos ni imaginar a la velocidad a la que se mueve la tecnología, ¿no? Y la ciencia. Es muy complicado. Entonces, bueno, pues ellos pueden provocar infinidad de cuestiones en la Tierra que nosotros ni sospechamos. Una de las cosas por las que a mí me interesaba sacar la segunda parte de Ricky B es por las investigaciones que yo he hecho respecto a lo que llamamos los infiltrados, que son seres no humanos que adoptan el cuerpo físico de un ser humano, de un señor o de una señora, y se infiltran en las redes sociales humanas con los propósitos que sean. Desde luego, desde el punto de vista de la investigación, sería el mejor, sería el ideal, porque nadie sospecha que el señor que tiene usted al lado no es humano.
Eso trasladado a lo largo de la historia, imagínense ustedes a dónde nos llevaría. Por eso siempre pido que la gente tenga la mente abierta. Les pongo el último ejemplo ya, así para terminar, que yo no he podido investigar todavía a fondo. El otro día lo comentaba con los amigos. Hace poco, en un volcán de Etiopía, una expedición se aproxima al volcán. El volcán es lava pura, hirviente, y aparece una columna de humo que ocupa todo el diámetro de la lava ardiente del volcán. Y de repente ven una criatura que sale de la lava y sube por la columna de humo, y esa criatura tiene una cabeza redonda como un balón y unas patas que son tentáculos, como los de los pulpos. Pega un impulso con los tentáculos y desaparece en lo alto. A ver, yo les creo a estos testigos, pero ¿a qué nos estamos enfrentando? Mantengan la mente abierta siempre. Más preguntas. Una más, ¿eh? Solo una. Hola, buenos días. Está muy a gusto, que tenemos tiempo. Hola, buenos días. Es un placer hablar con usted. Yo tenía 3 cuestiones que plantearle. La primera es ¿por qué ese afán de ocultar información, de destruir, por ejemplo, lo que nos ha comentado de los edificios que se vieron a través de la cámara de la nave o de la bicicleta que usted ha comentado? ¿Por qué ese afán de destruir vestigios, información? ¿Qué puede suponer eso para la seguridad de la raza humana? Otra pregunta sería, cuando usted estaba comentando en el caballo de Troya que usted, vamos a ver, yo quisiera que usted me aclarase si realmente lo que yo he entendido es lo que usted quería decir. Cuando el caballo de Troya Jesús habla con los discípulos, con Lázaro, con sus hermanas, se comunica con el pueblo, usted ha querido decir que usted solamente era un mero transmisor, que usted es un mero escriba de lo que allí sucedía, que Jesús le transmitía realmente y que usted solamente era una simple persona que se limitaba a escribir aquello que le decía el personaje de Jesús. Y la última pregunta sería si se supone que esta vida es experimental, esto es una escuela donde estamos aprendiendo, ¿para qué nos sirve ese aprendizaje si posteriormente, si no hay una reencarnación, si no hay otra vida material? ¿Para qué nos sirve? Nada más. Muy bien. Voy a empezar por el final, para que no se me olvide. Nada más y nada menos. Pues mire usted, yo creo que sirve experimentar, es algo que no hay posibilidad de evaluar. Cuando alguien experimenta el amor, lo experimenta porque es bueno y enriquecedor. En la materia se pueden hacer una serie de cosas, muchas cosas, que no son posibles en un estado de perfección. Aunque en un estado de perfección se sabe casi todo, pero no se experimenta todo. Por eso se viene aquí, a experimentar a qué sabe un vino de Jumilla bueno, o un melocotón de Cieza bueno, o a pasearse por la calle, por la trapería, por la batería, y miles de cosas. Y por supuesto la enfermedad y el dolor y el disgusto y el desamor. Todo eso usted se lo va a llevar. ¿Y cómo se lo va a llevar? En lo único que le van a permitir llevarse al otro lado. La maleta de los recuerdos.
Por eso es tan importante vivir. Yo no creo en la reencarnación, repito, porque no lo veo necesario. Yo voy a experimentar aquí qué es la física, qué es la materia, qué es lo físico del tiempo. Ya sé que no lo voy a experimentar todo, pero no importa. Yo decido qué quiero experimentar. Y cuando paso al otro lado nadie me lo va a contar. Yo ya lo sé. Con eso es más que suficiente. Y puede que haya otras razones importantísimas que a mí se me escapan. Lo segundo es, vamos a ver, a mí esto no me lo ha contado Jesús de Nazaret, aunque somos socios. Hay una información que yo recibo en su momento y que yo transcribo. Por tanto, y lo he dicho muchas veces, el mérito de Caballo de Troya no es mío. Yo soy el de Seur. Llego el paquete, toco el timbre, se abre la mente de la persona y ya está, y lo recibe. ¿Perdón? ¿Que quién te transmite esa información? Lea el Caballo de Troya 1. Otra cosa es que yo verifique, y lo he hecho mucho tiempo, muchas veces, y lo sigo haciendo, que verifique las informaciones que aparecen en esa información capital, para ver si esto es verdad o no es verdad, si aquí había una serpiente en Galilea que se daba en la época tal. Ese tipo de datos sí los he verificado y son ciertos. Y luego, redundando en la magia de los caballos, yo les invito a que lean los últimos capítulos de Pactos y Señales. Ahí está dedicado a la magia de los caballos, donde es imposible que yo me haya podido inventar una serie de cosas que se explican en esos capítulos. Por ejemplo, Jesús de Nazaret se aparece 19 veces después de muerto. Hay varias ciudades importantes donde se presenta, donde se aparece. Alejandría, Tiro, el actual Líbano, y Amán, la capital de Jordania, y algún sitio más. Y de repente ya ha publicado el libro. Yo siento una voz que me dice, mide la distancia entre esas ciudades. Y yo mido la distancia entre esas ciudades. Ahora pásalo a la Cábala. Y paso los números a la Cábala. Ciudades donde Jesús de Nazaret se presenta después de muerto. Y esa frase más o menos dice, la muerte es un peaje necesario para la otra vida. ¿Cómo es posible que eso esté contenido en el Caballo de Troya 9? ¿Cómo? Bueno, muchas más cosas. Y la primera era por qué ocultan, ¿no? la información sobre, por ejemplo, el fenómeno ovni o sobre las ruinas en la Luna y tal. Mire usted, yo he hablado con los militares muchas veces de esto a nivel privado y ellos consideran desde hace mucho tiempo, llevan más de 70 años ocultando el tema del fenómeno ovni, que están en inferioridad de condiciones desde el punto de vista militar respecto a estas civilizaciones tan avanzadas. Entonces ellos plantean que no pueden reconocer públicamente que eso es cierto porque dejarían de tener la hegemonía. ¿Para qué me está usted pagando impuestos si yo no puedo hacer nada contra esas civilizaciones que no sabemos si son agresivas? Suponemos que no. El fenómeno no existe. Punto. Aparte de otras complicaciones que llevaría a reconocer oficialmente que existe, ¿no? Bueno, pues es 1:30 la que hemos estado con Juanjo. Tenemos que terminar. Lo que pasa es que como os quedan tantas preguntas, a ver si consiguiera convencerlo y alguna vez más viniera. Ya he dicho antes que no, pero bueno, vamos a intentarlo. Antes de que os mováis, os recuerdo
en unos minutos vamos a sortear el cuadro. Lo digo para el que quiera conseguir números, a ver si se lo puede llevar, es el momento. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a hacer un pequeño acto de clausura, en la que vamos a pedir al señor concejal de Cultura, Jesús Pacheco, que suba, me acompañe a hacer el acto de clausura y seguidamente vamos a entregarle a todos los ponentes y al señor concejal un pequeño recuerdo de lo que ha sido este cuarto congreso Más Allá. Y como veo que empezáis a mover a alguno para hacer cola, solo deciros que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y esperemos veros el próximo año. Gracias. Hola de nuevo a todos. Creo que hay pocas cosas que pueda decir del siguiente ponente que lo sepáis todos ya. Escritor, investigador, periodista. Quizás no sepamos cómo definir a un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de lo que nos rodea. Sus primeros pasos como periodista los dio aquí, en Murcia, en el periódico La Verdad. Es autor de numerosos bestsellers con más de 12 millones de ejemplares vendidos y durante las últimas 4 décadas ha escrito más de 50 libros. Además, es mundialmente conocido por su saga de novelas Caballo de Troya. A lo largo de su dilatada carrera, ha realizado numerosos viajes por todo el mundo a fin de recopilar la información para sus obras. Y hoy nos deja su conferencia coloquio con JJ Benítez. Compañeros, que se vea un poco más al público, que Juanjo quiere ver las caras de quien pregunta, ¿vale? Poner luz. ¿Y a nosotros nos podéis bajar un poquito? Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, yo soy un intruso, porque iba a subir Juanjo solo, pero me ha pedido que esté aquí con él, así que para mí siempre es un honor. Juanjo, bienvenido otra vez a Murcia, que es un trocito también de tu corazón y de tu tierra, digamos. Muchas gracias, sí, es un trozo muy importante. Hace 51 años que aparecí yo por esta Murcia, bueno, era mucho más chiquita y más familiar, y ahora está muy cambiada, ¿no? Para mejor, creo yo, pero bueno. Y bueno, pues aquí estuve en enero del 66, primer trabajo profesional. Me dieron a elegir entre el comercio de Gijón, cuando entonces se podía elegir un puesto de trabajo, ¿no? Y La Verdad de Murcia. Y yo me quedé mirando al director de la Escuela de Periodismo de Pamplona y le dije, ¿dónde hay más sol? Y me dijo, hombre, Murcia. Dije, pues me voy a Murcia. Y la verdad es que fueron 2 años, hasta que me reclamaron para hacer la mili, 2 años inolvidables, donde la gente, sin conocerme, me acogió en sus brazos. Conocí a los periodistas más increíbles, entre ellos probablemente el mejor de Europa. Por ahí. Hola Juanjo, un placer poder verte en persona. Quería preguntarte sobre una cuestión, un personaje en concreto. Vi el otro día la serie En Busca del Misterio y me pareció impresionante lo de la Pareto. Y me gustaría saber personalmente, porque no se dice la serie, bueno, tú personalmente no dices lo que piensas, entonces me gustaría saber qué piensas sobre, bueno, la mediunidad y sobre ese personaje en concreto, si crees que realmente, por lo que viste, los pintores famosos pintaban a través de él. Y bueno, ¿y qué pasó de él? O sea, después de esa entrevista, ¿lo viste a ver o qué fue de él? Y bueno, eso, la opinión sobre la Pareto. Bueno, pues yo me acuerdo que para mí fue una enorme sorpresa y creo que está reflejado
en uno de los documentales que se filmaron en aquella ocasión, si no recuerdo mal, en el año 89 o algo así. La cara de sorpresa al ver cómo este brasileño, bueno, pues en 22 minutos de reloj cronometrados llegó a pintar 11 cuadros de 11 maestros, digamos que con el estilo de 11 maestros distintos. 22 minutos, 11 cuadros. Hay que verlo, es muy difícil explicar cómo este señor entorna los ojos, agacha la cabeza y tiene una bolsa con tubos de pintura al lado, y con los ojos cerrados, o al menos yo vi que la mayor parte de los cuadros al son de una música muy bonita, él metía la mano en la bolsa, sacaba no sé qué tubo de pintura y con eso, con las manos, pintaba el cuadro, al estilo de Leonardo, al estilo de Rembrandt, al estilo de Van Gogh, lo que fuera. No cabe duda de que este señor sabe pintar, eso está claro. Por lo menos las investigaciones previas que yo pude hacer, yo supe que este hombre sabía pintar. Pero no es lo mismo saber pintar que en tan poco tiempo hacer un cuadro al estilo de cualquiera de estos maestros. Es muy complicado con los ojos cerrados y con los dedos. Él decía que cuando entraba en esa especie de trance, pues el espíritu del maestro que fuera entraba en su cuerpo y movía sus manos. Esto ya es más especulativo, es pura especulación. Yo no me atrevo a decir que eso sea así, aunque ya no va sin la menor duda, que es Pepe García Martínez. Yo incluso recomiendo, es muy difícil de conseguir, pero recomiendo un libro suyo que se llama A estribor la Costa Blanca, que a mí me sirve de cabecera. Cuando estoy muy vacío, pues echo mano del libro y me reconforta. Yo lo recomiendo encarecidamente. En fin, fue una época preciosa. Di mi primer beso en Murcia. Ya fuiste tardío, ya. Pero luego, en fin, aquella historia no salió adelante y me tuve que marchar de Murcia. Y pasó algo increíble. Yo nunca imaginé que me iba a marchar de Murcia con lágrimas en los ojos. Repito, fue una gente asombrosa, cálida, generosa, entrañable y con un sentido del humor que yo no he visto cosa igual. Muchas gracias por el murciano. Tenemos a toda esta gente delante, ha habido, me imagino, que de empezar a bombardearte con preguntas. Ya hemos visto que todo el mundo quiere que le firme el libro. ¿Quieres decir alguna cosa o directamente pasamos a que le hagan preguntas? Yo prefiero siempre el coloquio directamente con las personas para que cada uno, si tiene alguna duda, pues lo plantee. A mí no me gusta, bueno, primero no me gustan los actos públicos y no me atrevo a decir que este es el último, pero lo voy a intentar. Yo creo que entenderéis por qué llevo muchos meses diciendo que este cuarto congreso iba a ser algo histórico. Alguno empieza a entenderlo, ¿no? Bien, preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Sobre lo que ustedes quieran o, en fin, cuestiones, libros... Que yo sepa responder o quiera. Sí, porque algo que me dijiste hace poco cuando te hice una entrevista, digo, ¿no te da miedo enfrentarte a 600 personas preguntando? Y me contestó este señor y me dice, miedo ninguno, no hay preguntas indiscretas, en cualquier caso serían las respuestas. A mí me dan miedo las mujeres y los ordenadores. Mira, tenemos una pregunta por aquí. Rompemos el hielo, vamos. Hola, un placer que estés aquí, Juanjo. Te sigo desde el año 2000, en que cayó en mis manos tu libro de Caballo de Troya, y quería hacerte una pregunta respecto a él.
Yo, independientemente a la respuesta que tú me des, para mí ese libro fue ya la confirmación de que ciertamente Jesús de Nazaret estuvo aquí, ¿no? Y me enamoré de él. A partir de ese momento mi vida cambió. Y la pregunta es, ¿existió realmente ese mayor o fue un invento tuyo? No, hay muchas personas que piensan y creen y están convencidas de que yo me he inventado toda la historia, el mayor, el viaje en el tiempo, la vida de Jesús, etcétera, etcétera. No, el mayor existió. Yo no puedo demostrar que el viaje en el tiempo fuera cierto, porque no tengo cómo, o al menos no he conseguido llegar hasta ahí. Pero la historia de Jesús de Nazaret sí la considero auténtica, o por lo menos es una historia que a mí me convence muchísimo más que las historias que venden las religiones. He dicho muchas veces, a mí el caballo me cambió la perspectiva de la vida. Me cambió la perspectiva. Yo tenía muchas dudas respecto a este personaje, a Jesús de Nazaret. Las sigo teniendo, por supuesto, muchas también, pero algunas cambiaron y cambiaron, digamos que definitivamente. Es decir, yo me quedo con ese Jesús tan cercano, tan próximo, y ese Padre Azul que no tiene nada que ver ni con Yahvé, ni con el Dios que conocemos a través de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Ni por supuesto, ni muchísimo menos con el Dios de los musulmanes. Nada que ver. Es un Dios que me convence, que me llena de esperanza, que me satisface y que además no es lo que te dicen, creo yo. No es. Ni lleva las cuentas, ni se preocupa de si eres bueno o malo, no. Cuando te pases al otro lado, y si queréis podemos hablar también del tema de después de la vida, nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir, has hecho bien o has hecho mal, porque no es el propósito de la existencia, ¿no? De esta vida. No es el propósito el ser bueno o malo. Eso es una derivación, creo yo, de puro sentido común. Pero aquí se viene a otra cosa mucho más interesante. Bueno, yo no sé si me alargo mucho o poco. Respuestas más cortas. No me atrevo a negar casi nada. Porque en 44 años de investigación creo que he visto bastantes cosas sorprendentes. Sea como fuere, es un espectáculo increíble. Él se retiró, me parece, ya no participa en nada de esto. Pero su obra está ahí, podéis consultarla en internet y en muchos sitios. Y verdaderamente a mí me impactó mucho, me emocionó mucho y me hizo replantearme muchas hipótesis de trabajo. No podemos rechazar nada así como así. Más preguntas. Juan José, buenos días. Bienvenido a Murcia. Me ha llenado de orgullo y de alegría tus palabras. Espero que te equivoques y vuelvas a Murcia muchas veces, porque será un deleite para todos los que tengamos la suerte, como hoy. Quería hacerte una pregunta. A colación de tu gran amor por nuestra tierra, que también lo es tuya, ¿me puedes decir en contrapunto un lugar del mundo que habrás recorrido varias veces al que no quisiera volver porque te haya causado la impresión más negativa a tu alma? Muchas gracias. Sí, bueno, no es que me haya causado una impresión negativa, que yo creo que en ningún lugar del mundo ocasiona sensaciones negativas, salvo cosas muy puntuales que le puedan pasar a uno. Los lugares en sí mismos son buenos y son positivos siempre. Pero yo prometí hace muchos años, cuando estuve la primera vez en el 78, si no recuerdo mal, o 77,
no volver a la India, y no lo he cumplido. Acabo de regresar de la India. ¿Y por qué? Pues porque la miseria que yo pude ver allí, que he visto, que he vuelto a ver, es algo que yo ahora tengo alguna hipótesis que hace más asequible la idea de la miseria, pero aún así, aunque yo, en fin, creo un 60 o un 70% en lo que yo llamo la ley del contrato, pero aún así, estar en esos pueblos, ver a